¿Sabías que el 21 de diciembre, el día más corto del año, es mucho más que una curiosidad astronómica? Para muchas culturas, tanto antiguas como modernas, el solsticio de invierno representa un poderoso momento de renacimiento, renovación y conexión con los ciclos de la Tierra. En este capítulo de nuestra serie sobre los 8 Sabbats de la Wicca, exploramos Yule, una festividad mágica que une las tradiciones del paganismo antiguo con la espiritualidad contemporánea. ¿Qué secretos oculta esta celebración? ¿Qué simbolismos se esconden en la luz que renace en la oscuridad? Explora con nosotros todos sus secretos. Yule es una festividad con raíces profundas en las prácticas paganas, que se celebraba mucho antes de la llegada del cristianismo. Se originó en las regiones que hoy conocemos como Escandinavia, Alemania y otros territorios habitados por pueblos germánicos y nórdicos. Su celebración estaba vinculada al solsticio de invierno, el momento del año en que la noche era más larga y el día más corto. Las fiestas de Yule se celebran en el hemisferio norte, cerca del 22 de diciembre, y en el hemisferio sur, alrededor de 21 de junio. En la actualidad se suele considerar el periodo festivo comprendido desde el día de Nochebuena hasta después del primer día del año, o especialmente en Inglaterra, hasta el Día de Reyes. En el contexto histórico, estas culturas tenían un profundo conocimiento de los ciclos naturales, adquirido a través de la observación de las estrellas, el sol y los cambios estacionales. La palabra Yule proviene del antiguo germánico Jul, que originalmente se asociaba con las festividades invernales y el solsticio de invierno. La idea de rueda o ciclo se relaciona con la naturaleza cíclica de estas celebraciones, que marcaban el retorno de la luz y el renacimiento después de la oscuridad del invierno. Yule también estaba estrechamente asociado con Odín, uno de los dioses principales de la mitología nórdica. Odín era visto como el líder de la cacería salvaje, un desfile espectral que, según las creencias, cruzaba los cielos durante esta época. Este mito simbolizaba la conexión entre los ciclos naturales y las fuerzas sobrenaturales, recordando a los participantes el poder de la renovación. Los rituales incluían la quema del tronco de Yule, una gran pieza de madera decorada con acebo, muérdago y ramas de pino. Este acto representaba la purificación y la renovación, así como el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Los altares de Yule eran espacios sagrados elaborados con elementos naturales, como piedras, velas, ramas de árboles perennes y frutos secos. Estos materiales simbolizaban la continuidad de la vida durante el invierno. La cosmovisión de los pueblos germánicos giraba en torno al respeto y la conexión con la naturaleza. Creían que en el solsticio de invierno los dioses y los ancestros estaban particularmente cerca de los mortales, y las ceremonias buscaban honrar su presencia y garantizar la fertilidad de la tierra para el próximo ciclo. La importancia de Yule radicaba en su capacidad para reunir a la comunidad en un acto de resistencia y esperanza frente a la dureza del invierno. Estas culturas, dependientes de la agricultura y los recursos naturales, encontraban en Yule un momento de renovación espiritual y agradecimiento. Los celtas también celebraban este evento bajo el nombre de Alban Artan en la tradición druida. Para ellos, el sol renacía en este día, marcando el inicio de un nuevo ciclo de vida y fertilidad. Esta festividad era un homenaje al sol como fuente de vida y esperanza, con rituales que incluían ofrendas, danzas y cantos. Las sociedades agrícolas dependían de este renacimiento simbólico, pues la luz solar era indispensable para las cosechas y, en última instancia, para su supervivencia. Con la llegada del cristianismo a Europa, las antiguas tradiciones paganas comenzaron a ser transformadas o erradicadas. Durante los siglos IV y V, los líderes cristianos adoptaron una estrategia de sincretismo para facilitar la conversión de las poblaciones locales. La festividad de Yule fue absorbida y reinterpretada como la celebración del nacimiento de Cristo, establecida el 25 de diciembre. Elementos como el tronco de Yule fueron adaptados a la tradición cristiana, convirtiéndose en la base simbólica de la chimenea y los rituales hogareños navideños. Otros elementos también sobrevivieron al sincretismo. El uso de árboles perennes decorados, velas y guirnaldas proviene directamente de las tradiciones de Yule. Sin embargo, estos símbolos originales, cargados de significado espiritual y respeto hacia la naturaleza,
fueron vaciados de su contexto original y reconfigurados bajo un marco religioso que promovía la supremacía del cristianismo sobre las creencias locales. Yule, aunque transformado, logró sobrevivir en las tradiciones populares y en movimientos contemporáneos que buscan revivir las prácticas espirituales ancestrales. En los siglos XIX y XX, Yule comenzó a resurgir de las sombras de la historia gracias al movimiento romántico y a los estudios antropológicos que buscaban redescubrir las raíces culturales y espirituales de Europa. Escritores, poetas y folcloristas como Jacob Grimm y otros investigadores germánicos ayudaron a documentar y preservar estas tradiciones. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, Yule encontró un nuevo impulso con el auge de los movimientos neopaganos, como la Wicca y el druidismo, que buscaron reconectar con las antiguas espiritualidades europeas. Figuras como Gerald Gardner y Ross Nichols, fundadores de estas corrientes, incorporaron Yule como una de las festividades centrales de su calendario ritual. Para estas comunidades modernas, Yule simboliza el renacimiento de la luz, la conexión con la naturaleza y la resistencia cultural frente a la industrialización y la alienación espiritual. En la actualidad, Yule ha ganado relevancia como una alternativa a las celebraciones navideñas, especialmente entre aquellos que buscan una espiritualidad más vinculada con la naturaleza y la sostenibilidad. Las comunidades neopaganas y los movimientos ecologistas celebran Yule como un acto de resistencia y memoria, honrando los valores y rituales ancestrales que fueron marginados por siglos de dominación religiosa. Sin embargo, su resurgimiento también es un recordatorio de cómo las culturas ancestrales fueron suprimidas y transformadas, perdiendo parte de su esencia original en el proceso. ¿Cómo adopta la Wicca la festividad de Yule y qué significado tiene para los wiccanos? Dentro del neopaganismo, y particularmente en la Wicca, Yule se adoptó como uno de los 8 sabbats que conforman la rueda del año. Este sistema, diseñado para reflejar los ciclos naturales de la Tierra, incluye celebraciones relacionadas con los solsticios, equinoccios y los puntos intermedios entre ellos. Gerald Gardner, considerado el fundador de la Wicca moderna, incorporó Yule como un momento crucial para honrar el renacimiento del dios Sol, quien, según la mitología wiccana, nace de la diosa en el solsticio de invierno. Este acto simboliza la renovación de la vida y la esperanza tras la oscuridad del invierno. Los rituales wiccanos de Yule suelen incluir la decoración de altares con velas, ramas perennes y elementos naturales, muy similares a las tradiciones originales de Yule. Además, los participantes encienden hogueras o velas para simbolizar el regreso de la luz. El intercambio de regalos y las reuniones comunitarias también reflejan las antiguas costumbres, adaptadas al contexto moderno. La integración de Yule en la rueda del año permitió que esta festividad se mantuviera viva, no solo como un recuerdo de las tradiciones ancestrales, sino también como una práctica espiritual contemporánea. En la Wicca, Yule representa tanto la continuidad con el pasado como un compromiso con la conexión espiritual con la naturaleza. Esta integración ha contribuido significativamente a la revitalización de Yule, asegurando que su legado perdure en una forma renovada y significativa. Es crucial despojarse de las narrativas que asociaron Yule y otras festividades paganas con prácticas oscuras o malignas, una percepción promovida por la Iglesia en su afán de consolidar el cristianismo como única verdad. Estas celebraciones no estaban dedicadas a dioses siniestros, sino que eran expresiones profundamente espirituales y cotidianas, donde el ser humano se alineaba con los ciclos del cosmos y la naturaleza. Yule representaba un momento de conexión, de agradecimiento a la tierra y a los elementos que sostenían la vida. En lugar de imponer miedo, estas festividades buscaban cultivar la armonía entre las personas y su entorno, recordando que somos parte de un ciclo mayor. El fuego, la luz, los árboles perennes y los altares eran símbolos de esperanza, regeneración y equilibrio, lejos de la manipulación que las calificó como herejías. El adoctrinamiento a través de la imposición de un Dios único y un sistema religioso centralizado trajo consigo la pérdida de una rica diversidad de creencias y conocimientos. Muchas de estas tradiciones ancestrales, profundamente arraigadas en la observación y el respeto a la naturaleza,
fueron silenciadas a sangre y fuego. Sin embargo, Yule nos invita a replantear este legado. Nos recuerda que la espiritualidad no debe ser un arma para dominar, sino un camino para comprendernos como parte de un todo más amplio. Recuperar las tradiciones de Yule y otros festivales ancestrales es un acto de resistencia y memoria. Es una oportunidad para reconectar con la sabiduría de nuestros antepasados, quienes entendieron que la verdadera espiritualidad reside en vivir en armonía con el mundo natural. Retomemos estas prácticas como un tributo al conocimiento perdido y como una forma de replantear nuestro lugar en el universo, más allá de las imposiciones de dogmas que desprecian la diversidad y la conexión con la Tierra. ¿Te ha fascinado la celebración de Yule? Queremos saber. ¿Ya formas parte de esta tradición o estás pensando en integrarla en tu vida? Déjanos tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Este es solo el inicio de nuestra serie sobre los 8 Sabbats de la Wicca, así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Si este video te ha inspirado, dale like y compártelo con quienes también quieran explorar la espiritualidad y las tradiciones ancestrales. Nos vemos en el próximo Sabbat, Imbolc, donde seguiremos conectándonos con la magia de la rueda del año. No te lo pierdas.